A veces de un idioma a otro idioma, el nombre cambia mucho. ¿Verdad? ¿Quién me da un ejemplo de un nombre que es idéntico en dos idiomas? Un ejemplo es Natán. Natán es hebreo, Natán es español, y Nathan es lo mismo, nada más la pronunciación es inglés, o sea, es el mismo nombre. Mi nombre es similar, Jonathan, español, Jehonatán, hebreo, Jonathan, inglés, o sea, lo mismo. Otros nombres son David, y luego David, y luego David. ¿Sí? Mayormente nombres que salen directo de la Biblia terminan en todos los idiomas siendo iguales, ¿verdad? Otros nombres de un idioma a otro idioma cambian. Por ejemplo, ¿cómo se dice Josué en griego? Jesús. Sí, o sea, Josué es hebreo, Jesús es griego, pero es el mismo nombre. De hecho, Josué y Oseas en el tiempo es el mismo nombre hebreo. Y hay ciertos cambios así. Otro ejemplo es Leví. Ahí está el hebreo. Si lo quieres en griego es Mateo. No, como que es el mismo nombre. Es como Guillermo, William. Es claro, ¿verdad? ¿Qué pasó? No sé, no sé qué pasó. Pero hay nombres que a veces cambian bastante de un idioma a otro. Estamos en Mateo y se refiere a él a través de esos dos nombres. Otro ejemplo, ¿cómo se dice Saulo en griego? Pablo. ¿Verdad? Sí, o sea, sabemos, no es que tenga dos nombres, es que es su nombre y lo dice en los dos idiomas y por eso, no, es que mira, aquí cambiaron su nombre. O sea, ya que es misionero a los gentiles, él lo dice en gentil, o sea, en griego, ¿verdad? Y se entiende por qué es eso. Bien, en Mateo estamos viendo el instrumento que Dios usó para darnos este primer evangelio. ¿Ok? Al iniciar el libro no hay mucha información específica sobre él, no como en Lucas, que va dirigiendo un saludo al probable patrocinador del libro, sino que comienza directo, aunque hay una mención del autor, si usted quiere, en 9:9. Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo. El autor, o sea, ahí voy yo, ¿verdad? Que estaba sentado al banco de tributos de los públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy sencillo el relato. Lucas comenta, lo dejó todo. Ahora, sería egoísta que Mateo mismo dijera, ¿saben qué? Hombres, les dejo todo, o sea, lo dejó todo en la mesa. Pero menciona que así le llamó al Señor Jesús y así siguió al Maestro. Bien, entonces desde este mismo pasaje, ¿qué sabemos de Mateo? Es un judío, su nombre es Leví. ¿De cuál tribu viene Mateo? Si su apellido es Leví, ¿de cuál tribu viene? ¿Alguien? Es levita. ¿Cómo sabemos? Es su apellido. ¿Okay? ¿Cuál es la tarea de los levitas según el Antiguo Testamento? ¿Okay? Algunos poquitos de ellos son sacerdotes, unos cuantos. Los demás que no son sacerdotes, pero sí son levitas, ¿cuál es su tarea? Sí, la logística, el aseo, lo demás del templo. Cargar leña, traer agua, limpiar el altar y cosas así. También en los tiempos más antiguos eran los maestros. Ellos tenían la tarea de enseñar la ley. Tenían una responsabilidad, un llamamiento espiritual. Este levita, ¿qué hace? Es aduanero. Él trabaja en la aduana. ¿Y quiénes son sus jefes? Los romanos. ¿Saben cómo funciona el sistema de impuestos romano? Impuestos romanos. Básicamente en el Senado
Es como una subasta. Esta zona, ¿quién se carga los impuestos? Yo, todos, ¿verdad? Ok, ¿cuántos van a traer? Usted de esta zona, ¿cuántos impuestos saca? Y depende de los contactos y los negocios que alguien tiene, cuántos impuestos podría decirle al Senado que va a cobrar. ¿Bien? Entonces el Senado, mira, hermano, este señor va a traer tanto de esta región. Perfecto, te hace responsable de tal. Que lo que tú cobras de más es tu pago. Y tú tienes tus oficiales y gentes por ahí, está bien, hazlo. ¿Okay? Entonces, lo que los romanos hacen básicamente es a nivel nacional, invitan a los de la tribu, de la nación o de la etnia también tener su empleo. ¿Alguien está buscando un buen empleo, bien pagado? Bien, venga a trabajar con nosotros. Usted va a ir con su propio pueblo y cobrar los impuestos. Entonces, los que van cobrando los impuestos de parte del Senado romano son los hermanitos de la misma tribu en cada lugar. Si alguien no quiere pagar impuestos, ¿qué hace el cobrador? Háblalo a la tropa romana y van sobre los vecinos. O sea, voy a ponerlo en un contexto mexicano. ¿Okay? El DF quiere impuestos de los totonacos y un diputado que no es totonaco, pero tiene contactos ahí, dice, de ellos yo les saco tanto. Está bien. Entonces, él busca un totonaco y dice, mire, ¿me vas a sacar tanto? Está bien. Y él busca entre los suyos, ¿quiénes va a quitar de los propios hermanos suyos tanta cantidad? Si no están de acuerdo, llaman a la Policía Federal. Quien no es totonaco y no le importa quién es quién y nada más va por... O sea, detrás del publicano está el gobierno romano, pero es de entre ellos. Y todos saben que a él le dijeron cobrar tanta cantidad. Y lo que tú cobres de más es tu pago. Y si tú no estás conforme de lo que tú y yo estamos negociando, pues es hablar con los soldados porque ellos están de acuerdo conmigo. Entonces, hay una injusticia desde el Senado a nivel del imperio entero. Y todos saben, y no es muy justo, pero ni modo, vas a pagar. Y los publicanos tienen la fama bien establecida de ser ladrones que roban exigiendo más que lo legítimo. ¿Se acuerda de Saqueo? Y si he defraudado a alguno, ¿a quién no había defraudado? Pues a todos. Insensibles, acusaban a sus propios compatriotas, traicionadores, trabajaban para el enemigo, corruptos, teniendo riquezas injustas, altaneros, despreciando a los demás desafortunados, vanidosos que vivían de lujo, de fiesta, aprovechándose de sus propios hermanos de la misma etnia, cómplices con el gobierno opresor de los romanos. ¿Hermano? Y aparte alguien me comentaba que el pueblo judío con sus costumbres muy arraigadas, estaba escrito que ellos no podían tener otro rey, no podían dar sus pagos a otra nación, entonces era un tantito peor porque ellos se prestaban, ¿no? Porque el pueblo judío no le iba a pagar a un romano directamente. Tenía que ser un judío y ellos se prestaban para eso. Así es. Entonces, en la última semana de su ministerio, Mateo, obviamente Mateo, 22, 15 a 22, Mateo nos relata cómo en esta semana que no quieren matar al Señor Jesús en la Pascua, Jesús está yendo para forzarles a actuar ya. Está aumentando el conflicto al Señor Jesús y ellos le están regresando la jugada a través de hacerle trampas legales. Y en el pleno templo donde están los peregrinos y fanáticos que odian el gobierno romano y están de esta filosofía, nosotros no soltamos ni un centavo para gobierno ajeno. Somos pueblo de Dios, nosotros damos dinero nada más al templo y se acabó. Y entonces, con la fortaleza de Antonina encima y con los soldados romanos, legalmente en cierta zona del templo, los saduceos y los fariseos, que son enemigos, se unen para ir en contra del Señor Jesús y hacerle la pregunta, Jesús,
una duda. Tú que eres buen maestro, ¿pagamos o no pagamos impuestos a los romanos? Porque si él dice que sí pagan impuestos, la raza que está ahí judía ya no le va a seguir. Si dice que no, oiga, señor, este señor está diciendo que no pagan impuestos, o sea, lo tienen atrapados, eso es la trampa más clara y cristal, o sea, lo tienen. Y Jesús dice, a ver, la moneda, ¿quién la hizo? Tiberio, de su propia plata, hizo las monedas, puso su imagen, es su plata que tú estás usando en la calle. Entonces, si él pide de regreso su dinero, pues regrésale el dinero, es suyo. Pero da a Dios lo que es de Dios. Y Jesús no solamente contesta la pregunta, se escapa de la trampa, les regresa la jugada y les deja ser avergonzados. Sí, o sea, todo ese contexto romano, judío contra los romanos. ¿Y cuál es la esperanza del judío? ¿Cuál es la esperanza que el judío tiene? El Mesías va a librarnos de los romanos. O sea, el Mesías va a correr a los publicanos. El Mesías va a correr a las tropas romanas. El Mesías va a vencer, va a venir en victoria, va a venir con poder, va a dar al pueblo judío la superioridad, va a entregar al judío el reino. Él va a sentar sobre el trono de David y va a inaugurar y establecer la época dorada que los profetas nos dijeron. Es lo que los judíos están esperando. Hermanos, yo también lo estoy esperando. Todavía lo estoy esperando. Se llama Apocalipsis 20. Se llama el reino terrenal del milenio. Pero los judíos en los tiempos del Señor Jesús están pensando que ya llegado el Mesías, entraremos en el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, porque no podían discernir entre la primera y la segunda venida. Entonces, correctamente, por algo estaban esperando la victoria y la supremacía de los judíos sobre, pues hasta los romanos. No importa cuál imperio está. De hecho, yo leí Daniel 2 y Daniel 7. Son 4 imperios. Y estamos en la cuarta y ya es tiempo del Mesías. Y sin más, un libro extra bíblico, la profecía de Enoch, dijo que serían 70 también unidades de tiempo. Hay una profecía que el Mesías estaría viniendo y también en esa época, y hay mucha expectativa de como que ya nos libere el Mesías y nos entregue el reino. ¿Qué preguntan los discípulos en Lucas capítulo 1? Ya resucitado, ya con ellos el Señor Jesús. Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, en versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ahora sí, ¿verdad? Ya, ahora sí, o sea, ya no sabíamos de la cruz, no entendimos. Tú nos decías claramente, no, perdón, ya, ok, ya no entendimos. Pero ya moriste, ya resucitaste, ya estás aquí, ¿todo bien? Ahora el reino, ¿verdad? Ahora las coronas, ahora sí platicamos de los tronos. Vamos, o sea, tú eres el Mesías, ya estamos de acuerdo, hiciste la obra, moriste y ¡vamos! No, voy al cielo y voy a mandar al Espíritu Santo y después voy. ¿Sí? Entonces, es la expectativa que los judíos tienen en este momento. Los judíos piensan en los publicanos como los peores de la sociedad. ¿Se acuerda, Lucas? El evangelio de los marginados, ya pobres, ya mujeres, ya publicanos. O sea, los llamaban los ladrones autorizados, bestias en forma humana. Y eran excluidos de la comunión religiosa y prohibidos de ser testigos en un juicio. O sea, ¿a poco un publicano va a dar testimonio? No, tú no puedes confiar en la palabra de ningún publicano. Son tan deshonestos y de desconfianza. Entonces, hermano,
El pueblo judío espera que el Mesías corra a Roma y a los publicanos. Y Jesús pasa por la puerta de la ciudad de Capernaum. ¿Quién vivía en Capernaum? Hay un discípulo cuya madre estaba enferma y saliendo de la sinagoga en Capernaum va a la casa de Pedro y sana a la mamá de Pedro. Perdón, sí, la suegra, perdón, dije mamá. La suegra de Pedro. Pedro está ahí en el mar de Galilea y su esposa, Pedro sí estaba casada, sí tenía suegra. Eso sí entiendes, ¿verdad? Estaba casado. Pablo pregunta en 1 Corintios 9, ¿a poco no tenemos derecho de llevar a una mujer como Pedro y los otros apóstoles que están casados? ¿Sí? Pedro es pescador. Mateo es cobrador de impuestos en la ciudad donde vive la suegra. Si Pedro le trae a la suegra pescado del mar de Galilea, ¿qué le va a decir Mateo en la puerta? No estamos seguros, pero es posible que en algún momento Mateo le cobró a Pedro impuestos sobre la pesca. Esto sí sería interesante, ¿verdad? Sería muy interesante. Ahora, ¿quién es otro discípulo del otro extremo? Simón el asesino, el sicario. La palabra sicario viene de la palabra griega que habla del cuchillo que usaban los malitos de este tiempo, los asesinos. Jesús llama a Pedro, llama a un sicario y llama a Mateo. Y los pone en la congregación de los 12 y dicen, pórtanse bien, se van a poner de acuerdo. Y la verdad es el grupo más diverso, más pelea. O sea, si no fuera por Jesús, Simón estaría matando a Mateo muy fácilmente. Y Pedro estaría por lo menos gritándole bien fuerte por lo que le iba a cobrar. ¿Sí? Jesús no vino a correr a los publicanos, vino a llamarlos, a invitarlos a que formen parte del grupo transformando su vida. Tuvo que dejar esta vida de estafar y cobrar de más y maltratar, pero les transformó en seguidores suyos y ahora agentes no del imperio romano, sino del imperio celestial. Y no es a través de cobrarles más, es a través de servirles y ser humildes. Jesús tiene un gobierno. Jesús es rey. Pero Él ahora administra su reino en la forma más inesperada que el mundo no podía comprender. ¿Ok? Entonces, les proporciono toda esta información. Ahora, si usted va a un restaurante y ve este menú, ¿cuál restaurante es? ¿Qué tipo de comida van a ofrecer? Son 3 categorías, antipasti, el primo y el secondo. Es italiano, ¿verdad? O sea, vas a pedir pulpo, sottachetto, adrazzini, ¿verdad? Todo eso es italiano. Si vas a otro restaurante y te dan el menú así, no se ve muy bien. Bueno, brinquemos a esta. Mira, aquí está el menú. ¿Quiere usted pedir este? ¿O el otro? ¿O el otro? Pues es comida china, ¿verdad? Se da cuenta alguien normalmente muy rápido. ¿Qué tal este restaurante? O sea, tú ves lo que están ofreciendo y no puedes leer ninguna palabra de ningún plato. Y tienes que escoger como al azar el número 8. Y a ver qué te traen, ¿verdad? Porque es un restaurante o sea, hindú, de Taiwán o no sé dónde. Cuando abrimos la Biblia, cada libro tiene su sabor, su estilo. Y lo que descubrimos en el libro de Mateo es que es un restaurante o es un libro judío.
Esto sí es muy judío y por todos lados se nota. Y hay varias evidencias de la orientación judía. Por ejemplo, en el restaurante judío tú no vas a encontrar puerco. Tú no vas a encontrar, o sea, hay cosas que el judío no hará. Sí, pescado sin escama. Vas a encontrar cordero, vas a encontrar res, vas a encontrar esas cosas y kosher. Preparada la carne según los ritos de preparación de comida. Entonces, notaremos esta fuerte orientación judía en el libro de Mateo. Mateo mismo, un traicionador del pueblo, pero con Jesús, él quiere argumentar a su propio pueblo que Jesús es en verdad el rey de los judíos. Quiero invitarles a que brinquen esa hoja y que vayan a la siguiente, porque hay alguna información repetida y en la hoja previa ya tiene todo escrito. Entonces vamos ahora a rellenar esos espacios. Y la primera indicación que tenemos, que este libro es muy judío en su contexto, muy judía en su orientación, es lo que tenemos en versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Para los judíos, la genealogía sí es de mucha importancia y mucho interés. ¿Okay? Entonces, es una pista. Número 1, una genealogía. Número 2, las referencias a David. En el libro de Mateo hay 17 referencias a David. En todos los demás evangelios hay 21 referencias. Es decir, que Mateo casi tiene igual que los otros 3 evangelios. ¿Y por qué David? Porque David es el héroe de los judíos. Ahora, Abraham es el padre de los judíos. Abraham es el héroe, el Mesías, el héroe del Antiguo Testamento. Otra indicación es el título mesiánico, Hijo de David. Y hay 8 veces que esto viene, ya desde el primer capítulo, el Hijo de David. Y noten eso, cuando un ciego en el camino clama al Señor Jesús, Jesús, Hijo de David, esa expresión es cargada de mucha teología y es una expresión de fe en la persona que él está buscando. Hijo de David es el título del Mesías. ¿Sí? Entonces, el ciego entiende quién es Jesús. Otra información o indicación de que Mateo es muy judío en su enfoque es las muchas veces que él cita el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cómo Marcos no hace eso porque está escribiendo a los romanos? No es que Marcos no crea en el Evangelio ni en el Antiguo Testamento, sino que con los romanos no tiene el mismo impacto. Mateo escribiendo a los judíos, casi cada vez que él pueda, por ejemplo, versículo 22 del primer capítulo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el medio del profeta cuando dijo, y cita el texto. Y en versículo 6 del capítulo siguiente está citando el texto. En versículo 17 del capítulo 2 está citando el texto. En capítulo 4 capítulo 3 cuando explica la función de Juan el Bautista, mira, porque el Antiguo Testamento dice, capítulo 4, Ministrón Galilea, porque el Antiguo Testamento dice, y en 51 veces, Mateo cita directamente el Antiguo Testamento, porque con el judío, pues ya, con eso tenemos. Otra cosa que él dice 2 veces, que está muy relacionada con citar el Antiguo Testamento, es aclarar específicamente que esto se hizo para que se cumpliese la profecía. No solamente es que concuerda con la Biblia, sino que el profeta dijo y en este momento se cumplió. Bien, entonces apelar a la Biblia. También número 6 se refiere a la Biblia. Jesús en 6 ocasiones cuando los judíos le están cuestionando, no están preguntando, están cuestionando. Es mucha la diferencia, ¿verdad?
Están cuestionando, por ejemplo, ¿cómo es que comen el día del sábado? A ver, ¿ustedes no han leído la Biblia? O sea, no le hagas al fariseo ni al escriba la pregunta. A ver, ¿usted no ha leído la Biblia o qué? O sea, esto sí es muy, golpe bajo. ¿No leyeron ahí donde David entró y comió el pan sagrado que no tenía derecho de comer? O sea, ¿lo hizo? A ver, ¿quién lo hizo? No me acuerdo. Era David. ¿Verdad? Y Jesús va agarrando, defendiéndose de la Biblia. Pero antes de dar la defensa bíblica de sus acciones, Jesús no se equivoca, todo lo que Él hace es permitido, pero ellos no están de acuerdo, entonces Él se defiende a sí mismo a base de la Biblia, pero primero cuestionando si aún había leído el texto. No, hombre, lo tienen memorizado. Lo que Jesús está diciendo, ok, sé que lo has leído, pero nunca prestaste atención, nunca meditaste, nunca entendiste de verdad la enseñanza de este pasaje. Pero la pregunta es muy agresiva. ¿No has leído este texto? ¿Sí? Muy fuerte, muy fuerte. Y número 7, reinar. 70 veces en Mateo. 70 veces en Mateo viene el verbo reinar o el sustantivo rey. Viene 25 veces en Marcos, viene 48 veces en Lucas y viene 21 veces en Juan. Pero en Mateo lo del rey, del reino, del reinar y de David, hijo de David, todo eso es muy fuerte. ¿Okay? Y vamos a escuchar. ¿Quién leyó capítulo 1 y nos dice cuántas veces viene ya David, ya rey, ya reinar, reino o algo así? Y la verdad no ocupamos en versículo 1, mira, David, versículo 6, David y todas las informaciones, la información, sino cuántas veces vienen esas palabras. ¿Lo buscó alguien del capítulo 1? ¿Sí, hermano? David viene 3 veces. ¿Ok? Y uno donde dice hijo de David. Ajá. 4. Bien, ¿ok? También la palabra rey viene en versículo 6. Al rey David. Entonces, 4 más el hijo de David más rey. En el primer capítulo lo dice 5 veces. No sé si entendiste, pero estoy hablando de David y de su hijo. De hecho, este libro es la genealogía, muy judío, de Jesús, el Mesías, el hijo de David. ¿Hay alguna duda sobre qué estoy hablando? Jesús es el rey, es nuestro rey. 5 veces, por lo menos, en capítulo 1. ¿Capítulo 2? 3. ¿Ok? Van buscando al rey de los judíos. Capítulo 2. Capítulo 3. ¿Quién tenía 3? Sí, hermano. Una vez, ¿ok? ¿Cuál es la mención? 30. A ver, perdón, ¿en 3? ¿Qué? El reino, ¿ok? Menciona el reino. Capítulo 4. 3. Y reino, ¿ok? 5. Ok, podría ser. 6. ¿Mande? ¿En 6? Ok, venga tu reino. Muy bien. 7. Ok. Bien, 5, 6 y 7 es el manifiesto del reino. El rey nos describe cómo serán los ciudadanos de su reino. Entonces, lo dice, menciona el reino pocas veces, pero está poniendo las leyes y las normas. Lo que en mi reino se va a hacer, así es. Entonces, digamos que no es mucho sobre el reino, pero es el código de los súbditos voluntarios del reino. Es puro reino en 5, 6 y 7. Se llama en el mundo teológico el manifiesto del reino. O sea, no hay ningún versículo que no tenga que ver con el reino. Bien, 8. 2 veces. ¿Ok? ¿Qué encontró? En el versículo 11 dice el oriente y el occidente. Sí, se sentarán con Jacob y ahora me saca Jacob en el reino. Muy bien. 12. Ajá. Los hijos del reino serán echados a la
Wow. Gentiles se sentarán con los patriarcas en el reino, pero los hijos del reino serán echados fuera. Eso ha de ser muy popular entre los judíos, este mensaje. ¿Verdad? Capítulo 9. ¿Quién hizo el 9? No vino. Bueno, capítulo 10. Una vez. ¿Cuál era, hermano? El reino de los cielos se ha acercado. Ándale, es el mensaje de Juan el Bautista y del Señor Jesús. El reino se ha acercado. ¿Dónde está? Yo soy el rey y si estoy aquí, estoy ejerciendo mi autoridad. El reino se acercó en la persona del rey. Capítulo 11. 2 veces. ¿Cuáles son? ¿Qué? Muy bien, sí, se refiere a Juan el Bautista. Capítulo 12. 12, David, una vez, versículo 3, Ujú. y hace referencia 3 veces al reino, aunque en 2, versículo 25 y 26, habla del reino dividido y habla del reino de Satanás. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Sí, y es el contraste del suyo. Sí, claro, o sea, mencionar el reino de Satanás, mira, ahí están los demás y los míos acá. Colosenses 1:13 nos ha liberado del reino de tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo. 2 reinos espirituales. Muy bien. Ok, sí, y sí es válido observar que estamos hablando del reino, aunque no es el del Señor Jesús, porque es el contraste y pues se entiende, ¿verdad? El punto. Ahora, capítulo 13. Ándale, hermano, sí. Sí, ahí son 12 veces el reino y habla mucho sobre el reino de los cielos es semejante. Sí, son las comparaciones, las parábolas. El reino de los cielos es semejante a todas esas cosas. Puro reino. Capítulo 13 es puro reino. Capítulo 14. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Capítulo 15. ¿Quién hizo 15? Debíamos haber apuntado sus nombres, ¿verdad? Para asegurar. 15, ¿quién lo tiene? Yo lo hago, pero de forma injusta. No, el reino no viene. David, 15:22. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. 16. ¿Ok? ¿Cuáles son, hermano? Amén. O sea, y ese es el reino viniendo en su reino en el sentido milenial. Bien. 17. 17. ¿Quién hizo 17? ¿Alguien? Ok. Estoy intentando. Es una gran ayuda tener trucos digitales, ¿verdad? No es muy justo, pero sí encuentras la respuesta. En 17:15, hablando de los seculares, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? O sea, los otros reyes, porque este rey, o sea, contrastando los reyes, ¿verdad? Okay, 18. 5 veces, ajá. 4 veces reino de los cielos y la verdad. Ok, muy bien. 19. Y, sí, hermano. En ese papá decía, Fernando viene 3 veces la palabra de Ok, sí. Muy bien. Ok, 4 en 19 del reino. 20. Viene 2 veces reino y 2 veces hijo de David. Ok, muy bien. 21.
Ok, muy bien. 22. 8 veces, Wow. 5 la palabra rey, reino, y 3 la palabra David. Muy bien. Yo creo que yo hice 23 y es una vez que menciona el reino. 24. 3 veces. Ok, 2 en un solo versículo. El reino contra el reino y el evangelio del reino será predicado. 25. Wow. 26. ¿Hizo alguien el 26? Esto ya en la repetición, ¿verdad? Los que hicieron doble capítulo. 26, 29. Hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 27. 4 veces. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Rey de los judíos? ¿Rey de los judíos? ¿Rey de Israel? ¿Sí? Muy bien. Y no sé si viene en 28. Ninguna vez. Mira, encontramos un capítulo donde no menciona. ¿Verdad? Nada más dijo, toda autoridad toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Sí, o sea, se entiende. Hermanos, hay mucho énfasis en el reino, en el rey, en el reinar, en David, Jesús el hijo de David. Esto sí es clarísimo, es fuertísimo. ¿Ok? Pero hay algo más. Porque muy fácilmente alguien diría, bueno, para los judíos, ok, rey de los judíos. Bien. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Lo que Mateo también enfatiza, a pesar de su fuerte sabor judío, es que el rey de los judíos no es meramente y solamente local. Su autoridad no es limitada a la frontera nacional de ese país. Pronto, desde 70 hasta el año 1948, casi ni hay ningún país de los judíos. Están sin país. Entonces, ¿Jesús no es rey? ¿Jesús ya no reina? ¿O es rey de los judíos aunque ni haya país que se llame Israel? No, el rey de los judíos es rey de todo el mundo. Esto le dije Dios a David. Esto le dije Dios a Abraham. Que su nación iba a ser la cabeza. Que ellos iban a bendecir y ser mayor. Ciertamente el menor es bendecido por el mayor. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, si el pueblo judío va a bendecir las naciones, ¿cuál es el pueblo mayor? El pueblo judío. ¿Por qué? Porque un judío vendría a hacer lo que todos los judíos juntos no podían hacer. Cumplir con la palabra de Dios, cumplir la ley, ganar la justicia y bendecir al mundo entero por su justicia y su sacrificio. Entonces, el rey de los judíos es rey global, universal, y tiene derecho y autoridad en todos lados. En la zona fronteriza de Texas hay mucho campo, muchas granjas y luego ciudades. Mi hermano Russell vivió ahí muchos años y él entiende más la cosa que yo. Pero hay carreteras acá que es de esta ciudad y la siguiente es de este otro grupo y la carretera siguiente, o sea, son como que cada 500 metros va otra carretera, o sea, como avenida. ¿Sí? Y en esta, los que patrullan son estas autoridades. Pero aquí al ladito, las patrullas son de otra entidad. Y aquí está muy revuelto, pero todos saben cuáles son las mías. ¿Qué haces en mi carretera? Aquí no entras tú. Este es mío. O sea, son muy celosos de su autoridad y su zona. ¿Verdad? Y hay del oficial que esté en otro lugar, como que haciendo la función. No, aquí no entras. Aquí tú mandas. Sí, allá. Aquí mando yo. ¿Ves esta línea? Ahí se acabó tu autoridad. Eso es muy común entre pueblos y estados, naciones. Hombre, esta línea, desde ahí para acá, se acabó tu voz. Tú eres muy poderoso y fuerte, eso sí, pero a partir de ahí para allá, aquí estás
en otro lugar y aquí, bienvenido como huésped. Pero aquí tú no tienes ninguna voz ni derecho. O sea, esto entre nosotros lo entendemos muy bien, ¿verdad? Que venga un presidente, un oficial de otro país que diga cosas que hacer. No, ¿tú quién eres? Aquí tú no mandas. O sea, en tu país te hacen caso. Aquí tú no tienes ninguna autoridad. Ahora, el rey de los judíos, ¿dónde termina él su jurisdicción, su poder, su alcance? Ni en la tierra. La tierra no es la límite de su autoridad. En los cielos y en la tierra le dio el Padre un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla ya en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El alcance del poder y autoridad del Rey de los Judíos es universal. Y Mateo te lo dice. ¿Cómo te lo dice Mateo? Número 1. ¿Qué nos cuenta en Mateo 2? ¿Quién hizo capítulo 2 aquí? ¿Quiénes vinieron buscando al Rey de los Judíos? A veces lo llamamos los reyes magos. No eran reyes en el sentido político, eran científicos diagonal, consejeros diagonal, astrólogos. Porque en ese tiempo saber leer las estrellas es una ciencia que se mezcla con la brujería para dar consejo al rey. O sea, así era el mundo antiguo. Pero estos científicos, astrólogos, astrónomos, a la vez, son consejeros de los reyes, a lo mejor en Persia, o a lo mejor en Babilonia, Caldea, no sabemos exactamente, pero dice Balaam en Números 24 que una estrella saldría de Jacob, un cetro de Israel, y Daniel, que es el jefe de estos en su cautividad, obviamente leyendo y teniendo la palabra de Dios quedó en esta zona desde los tiempos de Daniel y desde el exilio, y 500 años después, ciertos científicos expertos en la estrella, cuya tarea es investigar toda escritura en todo lugar sobre estrellas, ven una estrella nueva y es así, y ellos conectan. El rey ha nacido, el rey de Israel, el rey prometido. Esta estrella es la señal del cetro nuevo que va en Jerusalén. Vámonos. Y hacen su viaje y viajan larga distancia para ir gentiles. Los primeros después de los pastores que llegaron para adorar al rey de los judíos eran consejeros de reyes gentiles. Hermano. Se podría interpretar que esos reinos se venían a doblegar delante del rey. Eso. Los reyes gentiles, las naciones están siendo representadas por los magos. Llegan los judíos pastores humildes en representación de la nación hasta cierta forma, adorando al bebé. Y luego llegan oficiales que traen oro, incienso y mirra, ¿verdad? Incienso muy específico de función sacerdotal. Mirra para sepultar. Rey para, oro para el rey. O sea, reconociendo su función real con el oro, su función sacerdotal con el incienso y su función profética con la sepultura, la fragancia para sepultar. Hermanos, si son científicos consejeros del rey, los regalos que traen no solo son de valor, son simbólicos de algo y comunican lo que ellos entienden de este niño. Hay teología en los regalos y yo creo que los magos son suficientes inteligentes para saber qué están trayendo y por qué traen eso. O sea, están reconociendo la grandeza de este bebé y representada es representadas están las naciones en cierto sentido, arrodillándose ante ¿quién? Un bebé en los brazos de María, porque es el Dios omnipotente, Rey de reyes. Hagamos bien en doblar la rodilla voluntariamente y no ser como Herodes, que se levanta en contra. ¿Sí? Porque capítulo 2 es del rey que intentó matarlo, mientras los reyes lo buscó para adorarlo.
Tienes dos opciones. En un momento tú vas a buscar al rey. El rey te va a llamar y tú estarás delante del rey. Y tú vas a doblarte ante él, ya ahora voluntariamente, porque ves en él salvación, realeza, sacerdote y profeta y su función, su obra, o ya tarde, cual Herodes, y serás condenado. Pero todos van a estar ante el rey de rodillas. Esto sí, muy cierto. Esto sí podemos decir, hermano. Tenemos que decirlo. También Mateo es el único que nota la orientación gentil en el ministerio del Señor Jesús. Esto menciono más adelantito, más a detalle. Mateo es el único que usa el término iglesia. Y hasta el libro de Hechos no reaparece. En los evangelios no viene la palabra iglesia, salvo en Mateo, cuando cuando Pedro confiesa quién es Jesús, dice, sobre esta roca, sobre esa confesión petrina y el uso de Pedro, edificaré mi iglesia. Y si alguien se porta mal, no solamente Pedro tiene las llaves para abrir y cerrar, llévale a la iglesia, que también tiene las llaves para encadenar o para soltar. Se refiere a la función de la iglesia en Mateo 18, las llaves, la autoridad. Entonces, Mateo menciona la iglesia, que es lo del Nuevo Testamento. Israel y el plan divino del Antiguo, Jesús. Pero a partir de ahí, Mateo ya está anticipando el cambio y lo que es la iglesia por medio de Jesús. Mateo también es el único evangelio que conecta la venida de Cristo y su reino sobre las demás naciones, porque el rey de los judíos, ¿dónde se va a poner? En Jerusalén. Cuando Jesús regresa a la tierra, ¿a dónde va a regresar? Al Monte de los Olivos. ¿Y dónde va a tener su trono? En el templo. Va a haber a lo mejor un edificio civil o una administración civil, por decirlo de esta forma. ¿Cree que David va a resucitar cuando Dios resucita a todos? O sea, ¿le va a resucitar a David o le va a dejar como el único que no resucita? ¿Va a estar David en el reino milenial? Mira, Abraham, Isaac y Jacob van a estar, y todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Se resucitará David? Sí. ¿David va a estar en el reino? Pues claro. Oye, ¿dónde crees que va a estar? O sea, si hay algún rey, si algún oficial judío, que es el más lógico para encargarse de la administración local así judío durante los 1000 años, pues digo yo, no sé, David. Incluso los profetas dicen, David reinará, David reinará. Y decimos, bueno, cuando dice David es Jesús. Ok, sí, pero no, también es David, o sea, David va a resucitar y David va a reinar de nuevo en Jerusalén. Suena como que, hermano, ¿qué estás diciendo? Estoy tomando literalmente lo que el profeta dijo. Él dijo que David iba a reinar. David ya murió. O sea, hermanos, usted va a reinar. ¿Sí o no? O sea, usted piensa entonces que usted va a reinar, pero David no. O sea, espérame. O sea, piénsalo. Usted va a reinar con Cristo. David también va a reinar con Cristo. Cristo es el rey. Pero David también es uno. Y usted también es otro. Pero hay jerarquía. ¿Verdad? Y lo que parece es que David tendrá su trono en el palacio y Jesús tendrá su trono en el templo. Él es rey, sacerdote, profeta, todo ahí. Él es la administración entera. Y somos reyes y sacerdotes con Él. Y el pueblo judío, si el rey global, el rey del mundo, se encuentra en Jerusalén, para ir a hacer fila y estar en su presencia cada año, como dice, pues tienes que ir a Jerusalén. Tienes que ir con los judíos. Tomarán la falda de un judío en ese tiempo diciendo, llévame contigo porque escuché que Dios está entre ustedes. Y el nombre de la ciudad se va a cambiar. Es el último versículo de Ezequiel. Será el nombre de la ciudad Jehová Samá. Y así termina Ezequiel.
Sama es ahí, por ahí. La ciudad será llamada, mira, ahí está Jehová. Y los reyes de la tierra irán y le harán homenaje cada año en la fiesta de tabernáculos, reconociendo que este judío, Dios encarnado, resucitado, regresado, entronado, sentado, glorificado, aquí es el Rey global. Por algo se llama Rey de Reyes. Y hermanos, esto también es muy literal. No es solamente honorífico. Quiere decir que nuestro trabajo no ha terminado, ¿no? Porque aparte del trabajo aquí, el reinado milenial más. Ok. Es otro tema, hermano, y no me haga tentación. El propósito divino para el hombre era que señoreáramos y lleváramos su imagen al nivel global. Génesis 1:28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que señoree sobre la naturaleza, porque llevará nuestra imagen. Casi siempre pensamos en esta frase en el sentido ontológico, es decir, que cuáles son los aspectos del ser. Está bien, pero tiene su sentido funcional. Somos creados a la imagen de Dios para señorear y reinar. Salmo 8, pero ¿qué es el hombre si le hiciste menor que los ángeles, pero a él le entregaste la creación? Yo hubiera entregado la creación a los ángeles, no caídos. Pero no era el plan divino. El plan divino es entregarlo al hombre. Y el hombre lo fracasa ya para capítulo 3. Viene el segundo Adán y dice, está bien, yo voy a salvar el proyecto, yo voy a resetear el proyecto. Yo pasaré por las mismas pruebas de Adán. Yo seré Israel. Vamos a ver esto en Mateo. Soy Israel en una sola persona. Dios, mi Padre, dio estas promesas a Abraham y a su simiente. Yo soy la simiente, Gálatas. No a las simientes. La simiente singular. Y cuando es singular, ¿a quién se refiere? A Jesús, al israelita. Jesús es Israel en una sola persona. Así que cuando el Espíritu Santo me lleva al desierto y no puedo comer, yo entiendo. Yo estoy dramatizando y haciendo lo que Israel no pudo hacer en Éxodo. Está bien. Lo haré yo, solo. Cual Adán en el huerto rodeado de árboles frutales, yo lo haré aquí en el desierto porque yo soy Adán y Israel en una sola persona. Y donde todos fracasaron, yo voy a tener éxito. Voy a lograr el propósito divino. Y así proveer la justicia que el hombre nunca pudo, pagar su sacrificio, redimirlo y restaurar lo que perdieron desde capítulo 3. El plan divino es exitoso porque Jesús es Adán y Jesús es Israel. Jesús es el hijo de Abraham. Y más específicamente, hijo de David. Apenas vamos en Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Y porque Israel era la nación para bendecir las naciones y la nación para ser cabeza y fracasó miserablemente, casi toda su historia, Jesús vino y cumplió la ley de Dios, que es muy hebrea y muy judía. Y entonces su obediencia rebosa y bendice todo que ponga su fe en Él. Y se hacen súbditos de su reino espiritual mientras Él prepara su regreso. Y regresa para establecer el reino, cumplir las promesas dadas a Israel, reinar y terminar con el proyecto divino. Todo va bien. Dios lo tiene agendado y lo está haciendo. Entonces no hemos terminado. Ni muriendo terminamos. Porque resucitados, ¿qué vamos a hacer? Reinar, vamos a ser reyes y ¿qué? Okay. Ser rey es ser agente de su administración. Ser sacerdote es ser agente de su religión, su culto. Entonces, usted será un oficial civil y suena mal, pero religioso. Y pongo este ejemplo, y es muy profano.
Muy común. No malo, pero profano es común. Como vulgar, ¿verdad? La vulgata es el dicho común. Okay. No sé si usted será un tránsito en el reino. Tiene que haber tránsitos. Tiene que haber agua y drenaje. Tiene que haber luz. La administración. Los que controlan el internet y vigilan lo que los pecadores quieren hacer en internet. Habrá comercio en el reino. ¿Y quiénes estarán cuidando el comercio y todo lo que pasa en el reino para que haya justicia y para que la voluntad del Padre se cumpla en esta tierra tal como se cumpla en el cielo? Usted será del reino. Yo soy oficial. Jesús me mandó aquí para cuidar esta área y usted va a cumplir con la voluntad del Señor Jesús. Me mandó a decirte. Tengo una pregunta. ¿Por qué no quieres obedecer al Señor Jesús? Y como quita su gorra de oficial y pone su gorra de evangelista. Usted no tiene corazón para Jesús. ¿Usted no entiende quién es? Usted no sabe. Sí sabe que murió una cosa. Déjame hablarte. Mire, yo soy ser humano. Bueno, resucitado, glorificado y no puedes hacerme nada. Es un problema tuyo. Pero mira, necesitas entender que el Rey te ama. Necesitas entender que el Rey es benévolo y bueno. Él te invita a ser súbdito, no solamente por obligación, porque Él está y Él reina, y aquí estamos nosotros asegurando que su voluntad se haga. Yo te invito a que hagas una oración y que le pidas que te perdone y te cambie. Y Él hará en ti un cambio interno y Él te dará un corazón nuevo y tú vas a querer hacer su voluntad. Y serás agente del templo y trono en el milenio. Muy interesante eso. Mediten en eso. Mediten en eso. Mucho más que podríamos pensar que tal vez cómo sería. ¿Okay? ¿Y cómo termina el Evangelio? Toda autoridad me es dada. Entonces, hermanos, Jesús es el Rey de los judíos con autoridad universal. Y hoy en día, hasta que venga el Rey de los judíos a reinar en Jerusalén y establecer su reino, digo yo, terrenal, geopolítico, milenial, Apocalipsis 20, somos los agentes del trono ya. Somos los agentes del templo ya, invitando a las personas a que se sometan, a que vengan al Rey, a que pidan perdón, a que entren en su reino voluntariamente, aceptando las condiciones que el Rey ha puesto para ser perdonado y hecho ciudadano, trasladado del reino de tinieblas al reino del Hijo amado. Estamos extendiendo todavía la oferta del Rey. El Rey nos dijo, ¿qué podríamos nosotros hacer para ser librados del reino de tinieblas y venir a ser de los suyos? Y lo que yo espero, si alguien dice, soy del Señor Jesús, ok, abrimos Mateo 5. O sea, es un ejemplo. El Rey nos dijo que así teníamos que vivir. Si entendemos que somos perdonados, que por su muerte, su justicia, Él logró nuestra salvación. ¿Sabe qué espera el Señor Jesús ahora entonces? Si tú dices, Él es mi Mesías, Él es mi Cristo, Él es mi Rey, sacerdote, profeta, ¿quieres escuchar lo que el profeta dijo sobre su reino cuando te hizo la obra funcional de sacerdote? En 5 a 7 de Mateo te dice cómo debes tú vivir ahora en su reino. Ya, esperando el día cuando esto se haga en la tierra tal como se hace en el cielo, porque el Rey ya está aquí y pone su administración. Mientras estamos invitando a que se comprometen voluntariamente y de corazón, diciendo, el Rey me atrajo con su amor y su sacrificio. Yo quiero seguirle. Yo quiero someterme a Él. Ahora, el someterme a Él no me salva. Lo que me salva es Él. Su justicia, su obra. Pero la salvación que el Rey ofrece es a los pecadores arrepentidos que quieren ser salvos de su pecado. Y Él nos salva de los pecados. Gloria a Él. Él hizo todo. Es por la fe en lo que hizo. Ahora, 5 voluntarios que van a leer la mitad o un poquito de un versículo. 1, ¿quién va? Alan. 2, hermano Román. 3, ¿quién más? Ayuda con la lectura. ¿Ok? 3, 4, el cuarto. ¿Sí? Atrás. ¿Y el quinto?
Uno más. ¿Ok? Bien. 7:28. 11:1, hermano. 13:53. 13:53. 19:1 y 26:1. ¿Ok? Vamos a leerlo y les voy a interrumpir como pronto, no se desanimen. Queremos ver una frase. ¿Ok? Una frase. 7:28. Como terminó Jesús estas palabras. Gracias. Perfecto. 11:1. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones, Gracias, hermano. 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús. Gracias. Gracias. 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, Gracias, hermano. Hermano, 26:1, ya sabe. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Gracias. ¿Ve alguien alguna similitud? Ok, mira. Cuando terminó estas palabras. Instrucciones, ya. ¿Cuántas veces lo dice? 5. Okay. Ahí está el bosquejo de Mateo. Mateo está diciéndote el bosquejo. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Y lo que hace Mateo, y estamos ya en la hoja siguiente, es que él va alternando entre historias y discursos. Ahora, él marca la terminación, el fin de cada discurso diciendo, y cuando Jesús terminó de dar esas palabras, cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo comienza Mateo? 1-4 es historia, es narrativo, cosas que pasaron. 5-7 es discurso, cosas que Jesús dijo. Y esto lo tiene en esa hoja, ¿verdad? ¿Y cómo termina capítulo 7, versículo 28? Y cuando Jesús terminó estas palabras, y luego lo que sigue es capítulos 8 y 9. Nos relata más historias. Okay. Después de las 10 historias que nos narra en 8 y 9, capítulo 10 nos da otro discurso. Por eso en 11:1 comienza, a ver, ¿cómo era 11:1 al principio? Ya. Entonces en 11 comienza otra sección de historias. Y esto es 11 y 12. Y luego Mateo junta las parábolas del reino y las pone en 13. Y por eso 13:53 dice. Ok, entonces ahí tenemos el fin de las parábolas, los discursos sobre el reino. Y comenzamos otra sección histórica, 14-17. En 18 da su discurso sobre la iglesia. Y en 19 dice, bueno, ya que terminó este discurso, ya que terminó esas palabras, continuamos con más historias. Las historias son de 19 a 23. Y en 24-25 da el discurso del Monte de los Olivos. Y por eso en 26:1, cuando terminó ese discurso, pues terminamos con la historia. ¿Ven el flujo del libro? Está muy organizado, está muy claro, está muy sencillo. Mateo alterna entre historia, sermón. Historia, sermón. Historia, sermón. Son 5 discursos. Comienza con historia, termina con historia. Entonces son 6 secciones históricas, narrativas, con discursos intercalados. ¿Okay? ¿Por qué pensamos eso? Porque Mateo mismo dijo, cuando terminó esas palabras, y él mismo está marcando el fin de un discurso y el inicio de las acciones históricas. ¿Okay? Eso quiere decir que Mateo
lo pensó antes. Esto viene estructurado, esto viene pensado, hay un flujo de pensamiento, hay un argumento. No es licuado de cositas de Jesús. Es una apología. Él quiere defender su tesina. Su tesina es Jesús, es el rey de los judíos, pero con autoridad universal. ¿Sí? ¿Y cómo muestra que su tesina es verdadera? Es verdad. Cuenta historias que muestran que Jesús es el rey de los judíos. Y nos dice las palabras que también muestran que Jesús es el rey de los judíos con autoridad universal. ¿Okay? Y lo que es muy fácil hacer, entre comillas, digamos, fácil, es recordar los 5 discursos de Mateo. Si usted puede recordar los 5 discursos de Mateo, usted tiene todo el libro de Mateo aquí, de memoria. En Mateo 5 a 7, ¿qué viene? Sermón del Monte, ya lo tiene, ¿verdad? Ok, ya. Tiene 20% de lo que tiene que recordar. En capítulo 10, ¿qué viene? El discurso misionero. Él envía a los misioneros y les dice qué hacer en este tiempo de viaje corto y así, de los misioneros. En capítulo 13, ¿qué viene? Eso también ya sabíamos. Las parábolas del reino. ¿Okay? Entonces ya sabíamos 5 a 7, ya sabíamos 13, 10 agregamos y es del discurso misionero. En 18, ¿qué tenemos? El discurso sobre la iglesia, la disciplina y todo eso, ¿ok? Entonces tenemos discurso Monte de los Olivos, Sermón del Monte, misionero, 10, parábolas, 13, 18, la iglesia, y 24, 25, usted también ya sabía, ¿verdad? Monte de los Olivos. O sea, Sermón del Monte, Monte de los Olivos. Primero y último discurso. 3 capítulos, 2 capítulos. Capítulo 10. Discurso misionero, capítulo 13, las parábolas del reino, capítulo 18, la iglesia. Si usted quisiera ver un quiasmo ahí, a lo mejor podría. Sermón del Monte de los Olivos, misionero, iglesia, y las parábolas del reino. Podría ser. Es interesante, ¿no? Hermanos, esto no es cronológico. En general, sí, mira, nació en capítulo 1 y 2 y murió en 27. Resucita en 28 y todo bien. Pero él agarra, por ejemplo, todas las parábolas sobre el reino que Jesús dijo en las muchas ocasiones, ahí están en 13. Los muchos milagros que él hizo están en 8 y 9. Y él toma 10 y los pone ahí. Y su propósito no es mostrarte en orden cronológico cuándo y cómo todo eso pasó, sino mostrar cómo estos hechos están relacionados con estos dichos. Dichos, hechos. Y está todo relacionado y todo va fluyendo hacia la conclusión. Okay, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Mande? Sí, ahorita. Ahí van. Déjame, gracias, hermano. Eso sí, muy importante. Para resumir, antes de verlo más al detalle, esto es como que darnos la idea. Ahora vamos a ver cuál es el flujo, ¿verdad? Y conectarlo. Cristo es el Mesías reanticipado, cuya autoridad universal demanda nuestra sumisión y merece nuestra devoción. Por medio de una variedad de medios y énfasis, Mateo presenta a Jesús como el rey. Un rey posee autoridad absoluta. Jesús no es diferente. Durante su presentación, Mateo entreteje cuidadosamente las afirmaciones, dichos, de la autoridad absoluta del Señor Jesús con los hechos que Él hizo o los hechos que son las respuestas a sus palabras y hechos. ¿Okay? Entonces ahí va como que la idea. Vamos, antes de ver eso, espero que esto no les confunda. Vamos a ver esta tabla y ir más al detalle. Pero quiero hacer una cosa más.
también hay otro bosquejo que Mateo puso. Porque él no es un sencillo, o sea, simple autor que nada más un bosquejo tiene que poner. Él es tan bueno que él tiene este bosquejo de dichos y hechos organizado en 2 categorías. ¿Ok? Y vamos a ver este bosquejo también. Y hay muchos libros de la Biblia que así son. Si hablamos de Apocalipsis, podríamos hablar de varios bosquejos legítimos que salen del mismo texto. ¿Okay? Para ver eso, vamos en Mateo 4:17. Mateo 4:17. Y este es el bosquejo sencillo, el bosquejo más general, para que sepan, es el mismo que Marcos. Sorpresa. ¿Se acuerda de primera y segunda mitad de Marcos? Mira, primera y segunda mitad de Mateo. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. ¿Sí? Y no sé si usted quiere la paleta, pero usted ya debe saber cuál es cuál. Hay 2 palabras claves. 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir. Ok, bien. Vamos a capítulo 16. Capítulo 16, versículo 21. ¿Y cómo comienza 16:21? Ok. 2 temas. 4:17 hasta capítulo 16 es el primer tema biográfico sobre Jesús mismo. Y el examen final sobre esta sección es 13 al 20. ¿Y cuál es la pregunta única en el examen? ¿Quién soy? ¿Y quién contesta? Pedro. ¿Dónde? Cesarea de Filipos. O sea, todo lo que vimos en Marcos también es igual aquí, ¿verdad? Entonces, desde 4:17 hasta capítulo 16, ¿qué les enseñaba el Señor Jesús? ¿Quién era? Porque la pregunta es, ¿quién soy? ¿Bien? Bien. 21. Desde entonces comenzó a decirles ¿qué? Bien, el hermano va a llevar la paleta. Primera mitad de Mateo, su persona. Segunda mitad de Mateo, su obra. Es sencillo, ¿verdad? Igual que Marcos. Marcos 1-8, su persona. Marcos 8-16, su obra. Primera mitad de Mateo 1-16, su persona. Mateo 16b al 28, su obra. Entonces, este bosquejo que tenemos lo podríamos dividir a la mitad. Aquí está capítulo 16, ¿verdad? En esta sección, de finales de 4 hasta aquí, está enseñándoles su persona. Y de aquí para allá está hablándoles de y haciendo su obra. Ahí está Mateo. ¿Okay? Entonces, esto sí es muy sencillo, igual que Marcos. Y hermanos, la Biblia es única. Tenemos que entender que no hay ningún otro libro igual. Pero a la vez, o sea, es un libro divino humano. Y sin menospreciar su inspiración y su lado divino, pues es un libro humano. Jesús es el humano divino. ¿Verdad? Jesús es Dios y es hombre. Y tienes que afirmar todo sobre Dios. Todo sobre Dios y todo sobre su humanidad. Alguien estaba trabajando con un niño en nuestra misión y el niño no quería comprender y dice, no entiendo, para mí es 50-50.
No podía entender cómo Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque entonces son 200%. Y dijimos, yo tampoco entiendo, pero es lo que la Biblia dice y tienes que creerlo. O sea, es hombre, no es mitad hombre. O sea, es un hombre, pero es Dios. ¿Okay? Entonces, así es la Biblia. Es divino, pero hermanos, es humano. Entonces, hacemos bien en maravillarnos y apreciar toques humanos. Esto es Mateo pensando. Esto es Mateo organizando el libro. Mateo quería persuadir a los judíos. El Jesús que tú rechazaste es el Mesías. Tú decías que no, lo es. Y te voy a convencer. ¿Cómo lo hago? Y el Espíritu Santo, el lado divino, le está guiando y todo. Pero Él está organizando el flujo para argumentar bien con los judíos. ¿Ok? Y lo digo sin menospreciar el lado humano, el lado divino. Bien. Ahora los espacios. Primera sección histórica. La autoridad de Jesús establecida. Voy a ir más con Mateo a lo mejor hoy y mañana. En los cultos que vienen. Mateo 5-7, el discurso, el sermón del monte, el manifiesto del reino, es la autoridad del Señor Jesús afirmada. Hermanos, ¿qué harían con un predicador si se levantara a decir, bueno, ustedes saben que en la Biblia dice, pero yo les digo, espero que pronto habría un gancho, unos diáconos, unos hermanos quitándole ya directo del púlpito? Bueno, en la Biblia dice, pero yo les digo. ¿Sabes qué dice Jesús en Mateo 5? Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Ahora, Él no está contradiciendo. Él está diciendo, si tú pensabas que con lo poquito que se dice hoy sobre eso, tú tenías la justicia, tú no entendiste lo que se dijo. Así que yo vengo a aclarar, a internalizar e intensificar lo que la ley en verdad pide. ¿Tú pensabas que con no matar tenías? No. Yo quiero decirte algo. No tienes permiso ni de enojarte. No, hombre, esto ya. O sea, tú andabas justificándote. No, yo no me he matado a nadie. Y te sentías muy justo. Yo te voy a aclarar la cosa. No tienes permiso ni de enojarte. ¿Ahora eres muy justo? De mujeres, no adulterarás. Tú dices, yo estoy muy bien. No tienes permiso ni de pensar, ni mirar ninguna vez mal. ¿Ahora cómo te va? Pues no, espérame. Tú pensabas que tenías que tener cuidado cuando tomabas juramentos y en este momento tenías que decir la verdad. Y si entiendes todo el contexto y Mateo 22-23, cuando Jesús está condenando por tomar juramentos engañosos y tramposos para estafar a las personas y todo eso, ¿tú pensabas que con esto tú tenías lo que la ley pedía? Mira, sí es sí y no es no. Lo que quiero es integridad. ¿Has alguna vez en tu vida dicho que sí y luego no cumpliste? ¿O dicho que no y no cumpliste? Estás mal. ¿Tú pensabas con ojo por ojo y diente por diente tenías? O sea, una justicia medida, pero equilibrada y correcta, una justicia justa. Ama a tu enemigo. Mira, Jesús está afirmando su autoridad de corregir todo concepto equivocado sobre lo que es la ley y la justicia y lo que Dios pide. Él afirma tener la misma autoridad que las Escrituras. Una pregunta, ¿la tiene o no la tiene? Sí, cuando Jesús habla es la palabra de Dios. Así que lo que Él dice y lo que es inspirado es del mismo valor. ¿Puede haber alguna otra persona en el mundo que tenga eso en todo momento con la misma plenitud? Los profetas hablaban de parte de Dios a veces. Pero ¿se acuerda del profeta que engañó al otro profeta que había denunciado a
Jeroboam en el culto y luego dice, no, el Señor también me reveló que vinirías a comer conmigo y luego, no, pues murió el profeta por el león y dejó el asno ahí de pie y el profeta era un mentiroso que estafó al otro profeta y le mandó a la muerte. O sea, los profetas también hicieron mentiras en su momento, porque en este momento no hablaba de parte de Dios, hablaba de parte del profeta que quería convivir con el consiervo en un momentito. O sea, los profetas no son infalibles. Cuando hablan de parte de Dios, tienen toda la autoridad, pero también, ¿verdad? Jeremías maldiciendo el día de su nacimiento. Bueno, ¿sabes qué? Esto no era el mejor momento en la vida de Jeremías, ¿verdad? Jesús jamás, o sea, cada palabra en todo momento que salía de la boca del Señor Jesús era la palabra de Dios. Su autoridad afirmada. Capítulo 8. Cuando termina Jesús, 7:28. Esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad él mismo de decir esas cosas. Y no como los escribas y fariseos que siempre decían, bueno, el rabino tal dijo, y el otro escriba tal dijo, y el rabino tal dijo, y el otro rabino, y van citando a los rabinos. Y se trataba de ser erudito y experto citando a los rabinos. Y ahí estaba tu credibilidad. Y Jesús no cita a nadie, sino la Biblia directa, y yo te digo. Y la gente como que, o sea, no se trata de citar a rabinos. Cuando Él habla parece que Él mismo tiene la autoridad de decir lo que está diciendo. Esto sí es muy nuevo, muy raro. Nadie predica de esta forma. Pero el hablar es fácil. Y entonces, en 8 y 9, Jesús hace milagros que confirman lo que dice. Porque cuando Él habla, te das cuenta, parece que tiene autoridad. Pero a ver si en verdad tiene autoridad. Y el primer milagro es sanar al leproso. Segundo milagro, sanar al siervo del centurión. Y aquí Mateo nos da una pista. El centurión en 6 dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dice, yo voy. Y dice, no. Mira, yo sé cómo funciona eso. Yo entiendo, yo soy centurión. ¿Y sabes por qué tengo autoridad? Porque estoy bajo autoridad. Tengo 100 a mi cargo. Y me obedecen. ¿Por qué? Porque hay alguien encima de mí que me dice. Y cuando Él me dice, yo digo y me hacen caso. Porque estoy bajo autoridad. Yo sé que cuando tú hablas, las cosas se hacen porque tú traes la autoridad celestial. Yo entiendo cómo funciona la autoridad. Yo también soy bajo autoridad, igual que usted. La autoridad directa del Padre. Eso sí entiendo. Así que, no, yo entiendo la autoridad. Nada más di la palabra, se hace. No tienes que afanarte, nada más habla aquí y se hace ya. Y Jesús dice, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni entre los judíos he encontrado tanta fe. Este gentil es más creyente que todos mis oyentes. El rey de los judíos con autoridad universal. 8:9. Yo también soy hombre bajo ¿qué? La autoridad del centurión es porque está bajo autoridad. Y Jesús muestra su autoridad hablando y las cosas se hacen. ¿Qué dijo? Que se sanara el criado. Y se sanó. Entonces, estos milagros, ¿para qué sirven en el libro de Mateo? Son milagros que confirman en hechos la autoridad de los dichos. ¿Ves la conexión? Estamos entre hechos y dichos, hechos y dichos. Los hechos iniciales son la justificación que veremos en otro momento sobre los inicios del Señor Jesús. Y luego el rey da su manifiesto. En mi reino así se hace la cosa. Suena bien bonito, pero a ver si es con ganas y con autoridad. 10 milagros y en 8:9 y también en 9:8.
Cuando sana al paralítico, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado ¿qué? Tal derecho, tal autoridad, tal potestad a los hombres. O sea, cuando ven al paralítico levantarse e irse, ellos dicen, Dios ha dado a este Señor autoridad, es la palabra. Los milagros, 8 y 9, son 10 milagros, 10 hechos que confirman que cuando dijo esas cosas en 5 a 7, es que Él sí tiene la autoridad, no es puro hablar, no es pura teoría, Él sí tiene toda autoridad. Así van 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuál es el plan? Jesús preparó el sermón, 5 a 7. Lo confirmó con muchos milagros, 8 a 9. Y ahora llama a los discípulos y les dice, oye, ¿escucharon el sermón? ¿Te lo sabes? ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿En cuántos lugares? Estabas durmiendo algunas, pero sí estabas. O sea, sí, ok, bien. Se van a predicar este sermón, 5 a 7. Y es más, ustedes van a salir también a confirmar la autoridad del sermón con los mismos milagros. 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Está ahora investiendo, delegando la autoridad suya en los discípulos. ¿Qué les mandó a hacer? Autoridad sobre los espíritus, sanar enfermedades y toda dolencia. Y nos da sus nombres. 5. Y a estos 12 envió y les dio instrucciones. 7. Yendo, predicar, diciendo ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Sanar a los enfermos, libertar a los poderosos, resucitar a los muertos, efectuar a los hombres, de gracia recibir, de gracia dan. Entonces, ellos salen predicando el mismo sermón y haciendo los mismos milagros. 5, 6, 7 el sermón, 8, 9 los milagros. Ahora en 10 vamos a multiplicar los predicadores que confirman su palabra con milagros. Capítulo 10. La autoridad delegada. ¿Y qué esperabas? Ahora, con tantos predicadores haciendo milagros por todos lados, ahora toda la gente va a recibir. Bienvenidos a Israel. No. Sermón de Esteban. Somos los que matamos a los profetas. Dios nos manda profetas y ¿qué hacemos? A la muerte. Y Jesús, ustedes que dicen, no, nosotros no hubiéramos matado a los profetas como nuestros padres, están confesando ser los hijos de los que mataron a los profetas. Bueno, no es lo que quiere decir cuando lo dije, ¿verdad? Pero es cierto, soy su hijo. ¿Y qué va a hacer el hijo? Igual que el padre. ¿Quién es el profeta? Jesús. ¿Qué van a hacer con él? Lo mismo. Y es sorpresa, a pesar del rey de los judíos, quien tiene el derecho, 5 a 7, a decirnos cómo será el reino, quien confirma en 8 y 9 su autoridad con hechos, y quien delega su autoridad en sus discípulos, 10, la sorpresa es, el pueblo judío no se somete a sus palabras, sino cuestiona, duda y rechaza al rey. Capítulo 11, comenzando con quién. Esto es peor. Esto es peor. ¿Quién es el primero que cuestiona si Jesús es o no es el Mesías? Y casi no queremos contestar porque no queremos manchar su testimonio. ¿Quién es? Juan el Bautista. Oye, Jesús, estaba meditando mucho en los profetas y el Mesías y hablaban del reino y de venganza y castigar a los pecadores. Mira, yo conozco uno muy buen pecador, se llama Herodes. Y si comienzas con él sería bueno porque estoy aquí en la cárcel, ¿verdad? Y si vas a hacer algo, pues mira, es buen momento y yo sé con quién podrías comenzar. O sea, ¿eres o no eres? ¿O esperamos a otro o que me aclares la duda? Y lo que es sorprendente, 11 y 12 es controversia judía y rechazo judío porque la autoridad de Jesús es cuestionada, discutida, dudada, comenzando con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Mesías no hizo lo que el pueblo judío pensaba que haría.
no entendían su obra de sufrir y sacrificarse. Entonces, 11 y 12, pura disputa hay sobre las ciudades que no se arrepienten. Los discípulos van y recogen espigas en el día de reposo y están en contra. Jesús sana un señor con la mano seca el día sábado, están en contra. Y luego están diciendo, no, pues no, es que no podemos negar los milagros, pero ¿sabe cómo lo hace? Es que tienen el poder del diablo. Ellos saben que hay un poder sobrenatural que está operando. Pero para no decir que es el Espíritu de Dios, ¿cuál es tu única otra opción? Es el diablo. Entonces están atribuyendo al Espíritu Santo que es el diablo. Jesús está operando en el poder del Espíritu Santo. Pero los que no quieren aceptarle dicen, no, pues es por medio del diablo que lo hace. Están rechazándole a él. Y luego dicen, bueno, danos una señal. Es casi lo único que he estado haciendo. O sea, el sermón dura, ¿qué? 4 o 5 horas. Pero los milagros, el resto del día ya está en la noche. Y en la mañana están ahí con fila para más milagros. O sea, lo único que he estado haciendo. Y luego los 12, puro milagro por todo lado. Y luego dicen, bueno, si eres el Mesías, danos una señal. No, ¿sabes qué? No. Ya hice tantos. O sea, ¿con una más vas a creer? No. Es pretexto, no es pregunta. Eso sí es pretexto. Y si tú tienes que demandar primero que Dios conteste, estás mal. Ahora, Dios en su verdad muchas veces contesta. Pero el justo por su fe vivirá. Aceptamos sin ver. Capítulo 12. ¿Quiénes vienen? Como por colmo. Su madre y sus hermanos. María sí es creyente, pero viene con toda la familia. Los hermanos piensan que es un loco, que está enfermo, tiene un trastorno mental. Su propia familia rechaza al Señor Jesús y se burla de él. Y dicen, no, tu familia está afuera. Y dice, ¿sabe quién es mi familia? Los que escuchan la palabra. Aquí está mi familia. Entonces, para capítulo 13, Mateo junta las parábolas del reino y las pone aquí. Ya predicó muchas veces. Sus discípulos ya predicaron. No quieren creer ya. Lo que ha pasado es el año de oscuridad y el año de popularidad. Y ya estamos en la segunda parte del segundo año y solo van porque hacen milagros. Y Jesús dice, no de esto se trata el reino. El reino se trata de un cambio interno espiritual. Si quieren más tarde en mi segunda venida, hablemos de las otras cosas, que sí haré. Pero porque esta gente había cuestionado, rechazado y dudado del mensaje y del mensajero Jesús, ahora van a escucharle y les cuenta una parábola. Se acabó el culto, muy corto. Y los discípulos vienen, amén, amén. Que el Señor les bendiga y que les vaya muy bien. ¿Eso qué era? ¿Qué quiere decir? Pues claro que las semillas, pero pues siempre así pasa, pero ¿qué quiere decir? Los discípulos mismos no entienden las parábolas. Y dice el Señor Jesús, mira, esto es para que se cumpliese la profecía de Isaías. Estoy en 13 y 14. De oídos oirán, pero no van a entender, van a ver y no van a percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ya me rechazaron. Les di luz, les di evidencia, les di claridad y no quieren. La idea es que si Jesús sigue ahora dando luz, nada más van a seguir pecando contra mayor luz y tendrán mayor condenación. Entonces, ahora Él vela
la revelación y la da por ilustración y parábola. Y los que quieren saber se acercan y preguntan y les dice, o sea, sí quiere que sepan, pero los que ya tomaron la decisión y ya están rechazando y como que no quieren, o sea, si con todo 5 a 7 y luego 8 a 9 y luego 10 a todo eso no quieres, es que tú no quieres. Entonces, para se cumpliese. Pero bienaventurados, versículo 16, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Por eso en cada parábola está diciendo, si tienes oídos para oír, oigan, pero no endurezcáis vuestros corazones. Si tú escuchas y algo en tu corazón responde, pues responda usted. Porque si no responde usted a la palabra, su corazón va a ir endureciéndose cada vez más y para el final ni podrá a lo mejor entender. Porque usted ha endurecido tu propio corazón contra Dios, cual faraón. No haga eso. El rey está ejerciendo su autoridad ahora de darle el mensaje a los que quieren conocerlo. ¿Y quienes buscarán? 14. Entonces, en 14 a 16, a 17, tenemos otras historias narrativas que muestran más la autoridad del Señor Jesús y ahora aplica el examen final. Y Pedro, después de escuchar los sermones, después de ver los milagros, como en representación de los discípulos, él confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tenemos su autoridad confesada. En capítulo 18 tenemos el discurso sobre la iglesia. También en 17 es otra narración, pero tienes la gloria, la majestad, la autoridad, si quieres, del Señor Jesús revelada en la transfiguración. 18 es el discurso siguiente y la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino? Y desde esta pregunta, él comienza a hablarles sobre la iglesia. Porque ya están pensando en el reino y en los tronos y todo eso. Y él dice, mira, en mi iglesia, en mi congregación, lo que estoy buscando es siervos. Y pureza y lo que es capítulo 18. Capítulo 19 y 23, al 23, terminamos la sección de Galilea. ¿Se acuerda cómo en Marcos 1 al 8 es la persona? Marcos 8 a 16 la obra. Marcos 1 a 8 Galilea. Y la segunda mitad yendo hacia Jerusalén. ¿Okay? Igual en Mateo, después de capítulo 16, la confesión de Pedro, ya vamos hacia Jerusalén. Y 19 en adelante es el ministerio final en Judea. Y de igual forma, si quieres, todo lo que viene antes de 16 es el rechazo de Jesús por los galileos. Los que al principio le seguían mucho y luego se enfocaron más en el milagro que en el mensaje. Entonces Jesús lleva el ministerio a Judea y pasa en Judea lo mismo que pasó en Galilea. 19 a 23, el ministerio en Judea y la autoridad de Jesús rechazada igual en Judea como pasó en Galilea. Enfrentando en este tiempo, en la última semana de 21 en adelante, a la institución establecida religiosa en Jerusalén. El discurso 24 al 25 es la autoridad del Señor Jesús subrayada. ¿En qué sentido? Mire, 24-30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, autoridad universal, y verán al Hijo del Hombre, ¿qué dice? Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Jesús está afirmando, subrayando su autoridad divina. El Hijo del Hombre es el título de Daniel 7,
que tomará el reino. El Padre le entrega al Hijo del Hombre el reino y el reino del Hijo del Hombre aplasta los reinos humanos y el reino del Hijo del Hombre es entregado a los santos. ¿Cuándo va a pasar? Bueno, según Jesús mismo, en su segunda venida, la gloriosa, el Hijo del Hombre regresará, Él repartirá el reino a los santos, Daniel 7, y entonces será el Rey glorioso sobre la tierra, pero hasta la segunda venida. Entonces, en 24 y 25, el Rey está afirmando e insistiendo en su autoridad cual Rey, pero diciéndonos cuándo va a pasar eso, que hasta la segunda venida. Y en capítulos 26 al 28 tenemos su pasión, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, y termina el Evangelio de Mateo con el Señor Jesús diciendo versículo 18, se acercó y les habló diciendo la palabra potestad es una traducción buena de la palabra autoridad, porque autoridad y potestad es la misma cosa, ¿verdad? Pero es literalmente la palabra autoridad. Mira, la última cosa que Mateo te dice. Jesús dijo, yo tengo toda autoridad. Así que vayan a proclamar mi persona y mi obra. Mateo 4, 17 a 16, la persona. Mateo 16, al final su obra. Y esto es 2 años y medio, hasta Cesarea de Filipos, confesión de Pedro. Mayormente ministerio en Galilea. Después de la confesión de Pedro, más privado con los discípulos en general, menos público en general. Ahora su obra, Marcos, vez tras vez diciéndoles de la cruz, ellos enfocados en su posición y Jesús regañándoles, ¿verdad? Resucitado tiene 40 días. Y en estos 40 días, desde el primer día hasta el día que asciende al cielo. Y entre estos, ¿cómo sabemos? Porque en Juan 20 es el día de la resurrección. En Lucas 24 es el mismo día de la resurrección. En Hechos 18 es el día de la ascensión. Ahí está el primer y el último día de los 40. En Mateo 28, ¿dónde están cuando Jesús les da esta comisión? Según versículo 16, ¿dónde están? Mateo 28, 16, ¿dónde están? ¿Dónde les dijo esta vez la gran comisión? ¿Dónde? Galilea. Ok. Lucas 24, Juan 20. El día de la resurrección, aposento alto. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Dónde están? Jerusalén. Hechos 1. Jesús ascendió ¿de cuál lugar geográfico? El Monte de los Olivos. ¿Dónde está el Monte de los Olivos? Encima de Jerusalén, ahí al ladito, ¿verdad? Entonces, resucitó en Jerusalén, ascendió desde Jerusalén. Pero en Mateo 28, ¿dónde está? Ya no está en Jerusalén, está en Galilea. Entonces, en estos 40 días, se fueron a Galilea, tal como Jesús le había dicho. Pero para ascender al cielo, dijo, hagamos un viaje. Voy a Jerusalén de nuevo. No para ser crucificado, sino para ser exaltado a la diestra de la majestad de los cielos. Y de paso voy a saludar a todos los ángeles, porque voy a sentarme sobre el trono en el cielo. Pero desde Jerusalén salió. Entonces, Juan 20, Lucas 24, el día de la resurrección. Hechos 1, el día de la ascensión. Mateo 28, en algún momento entre el primer y el último día. ¿Sí? Porque ya no están en Jerusalén, están en Galilea. Y lo que descubrimos es que cada vez
Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Las 5 veces que nos dice lo que Jesús hacía durante estos 40 días es que encargaba a la iglesia la proclamación de su persona y obra. Ahora que entienden mi obra, les doy permiso de decir, Jesús sí es el Mesías. ¿Se acuerda de Pedro? La confesión, no digan a nadie. A mí no me dice así el pastor. A mí me dice el pastor que vayan a que diga yo a todos. Sí. ¿Por qué no les dio permiso de decir su persona? Porque no entendían su obra. Si Pedro y Jacobo hubieran salido en este momento a anunciar que, hey, Jesús es el Cristo, vengamos, mira, tronos y todo eso. No, eso no es. El Mesías vino a servir y salvar. Y sí regresará a reinar, y los tronos y todo eso. Pero porque no entendían la obra del Mesías, no tenían permiso de anunciar su persona. Resucitado, Él les aclara todo, su persona y su obra. Y los que tienen buen conocimiento de su persona y obra, ahora tienen permiso y el gran privilegio de salir a anunciar la persona y la obra de Cristo. Primer semestre, su persona. Segundo semestre, su obra. Tercer semestre, tercer tetra. Nos instruyó proclamar. Ahora Él regresa al cielo. Y usted quedó aquí, su agente, para anunciar su persona y su obra. ¿Por qué? Porque Él es el rey de los judíos. Pero el rey de los judíos tiene autoridad universal. Y es un rey bien benévolo, bien justo, bien amante. Y Él ofrece perdón a todo rebelde. Quien quiera ser súbdito del reino suyo, que venga. Que pida perdón. Que entregue su vida. Que acepte el sacrificio que el rey hizo. Y será hecho suyo, parte de él. Y en gran parte es una buena descripción a nuestra tarea. Somos los agentes del rey de los judíos y nos autorizó. Y más, nos encargó la tarea de anunciar su persona y obra a nivel global hasta que Él venga a establecer su reino global para que la voluntad del Padre se haga en la tierra como se hace en los cielos. Mientras usted tiene permiso, y espero que corazón, ya, para hacer la voluntad en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela y en mis pensamientos. Mi gran deseo es someterme al Rey. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Soy súbdito suyo y muy agradecido. ¿Sabes cómo es ser súbdito del Rey? Bienaventurado soy, porque entiendo que Jesús es mi dichoso, glorioso, amante Rey. Y quiero servirlo, y quiero extender la oferta del perdón a todo el mundo, a que vengan a disfrutar de ciudadanía celestial ya en esta tierra. Usted podría convertir su casa, su hogar, su familia, su matrimonio en una pequeña isla del reino de Dios ya en esta tierra, en algún sentido, sabiendo que tenemos garantía que regresa el Rey para ponerlo físico a nivel global, pero por mientras lo hacemos voluntariamente, extendiendo la oferta universal del Rey universal. Padre, pido que nos ayudes a entender nuestra función en tu reino ahora, pidiendo que venga en su plenitud en el regreso del Hijo tuyo, pero también deseando cada vez más someternos a Él, obedecerle, amarle, ver en Él nuestra justicia. Pido que nos bendigas y que nos hagas tus agentes ahora, hasta que Él venga. Lo pido en su nombre. Amén.